I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Tengan todos, sean bienvenidos otra vez a este miércoles de estudio de su palabra, y seguimos estudiando historia de la iglesia. Y en nuestro estudio anterior decíamos que para Dios no hay grados, para Dios no hay grados de pecado, ni tampoco hay grados de apostasía. Pecar es errar al blanco, pecar es violar una ley divina, y todo el mundo fue encerrado bajo pecado, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia de todos. De igual manera, no hay grados de apostasía. Apartarse en poca o mucha manera de la verdad bíblica es apostasía. Hemos hablado de estos dos movimientos que se levantaron para defender la verdad bíblica, la sana doctrina, y estos movimientos fueron los montanistas y novacianos, cuyos nombres tomaron precisamente de sus líderes o pastores. Decíamos que no fueron doctrinas nuevas o enseñanzas, sino el regresar a las sendas antiguas, regresar a la sencillez del evangelio ante las innovaciones de hombres corruptos de entendimiento. En una palabra, doctrinas de demonio. Y lo vuelvo a decir, todo lo que sea contrario a la verdad bíblica tal y como está escrita es una doctrina de demonio que trata de corromper la verdad, la palabra de Dios. Y quiero que vean este pasaje que de manera clara lo dice, Primera de Timoteo. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Por ello debemos de examinarlo todo a la luz de las Escrituras, para conocer si la enseñanza es del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que es su palabra, o si la enseñanza que escuchamos procede del espíritu del error, del espíritu de mentira, que es el espíritu del anticristo y que ya está en este mundo. Quiero que vean lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, acerca de eso que estamos hablando. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero vean lo que dice segunda de Juan, versículos 8 al 11. Vean la advertencia que nos hace el apóstol Juan. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, de manera clara, hermanos, de manera clara debemos examinarlo todo a la luz de las Escrituras para conocer si la enseñanza proviene del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que es su palabra. Si lo que nos enseña ese Espíritu no está de acuerdo a la palabra, ¿es doctrina de qué? ¿Es doctrina de Dios? No, es doctrina de demonios. Ahora, decíamos que el siglo III
fue de marcados cambios. Y esto fue el comienzo de los llamados concilios, hablando de doctrinas, ¿no? Para dictar nuevas leyes o doctrinas de hombres. Qué diferente fueron estos concilios de aquel primer concilio que sucedió en Jerusalén. Ahí en Hechos capítulo 15, ¿recuerdan? Donde problemas doctrinales que estaban sucediendo en Antioquía, la iglesia en Antioquía pidió consejo a la iglesia en Jerusalén. Nunca, hablando de esos concilios, nunca que el hombre se ha juntado, ha salido algo bueno, hablando espiritualmente. Nunca. Recordemos lo que sucedió ahí en Babel. ¿Quieren ver Génesis capítulo 11? Por eso hay que tener mucho cuidado. Vean lo que dice Génesis capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, hablaban todos un mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, varones, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. A ver, ¿quién tuvo esta idea de querer subir al cielo y ser igual a Dios? ¿Satanás? ¿Qué estaban haciendo los hombres? ¿Siguiendo los designios de quién? ¿Se juntaron para qué? ¿Para lo bueno? No, se juntaron para lo malo. Y descendió Jehová, versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Tenía algo de malo hacer la ciudad? No, lo malo es la intención con lo que estaban haciendo la torre, porque querían decir, vamos a subir hasta lo alto y nadie nos va a destruir de ahí. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, es importante, fíjense, ahora pues, descendamos. Aquí otra vez podemos ver que está Jesús, como en Génesis 1:26. Hagamos, aquí dice, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pensemos en esto. Hablamos de innovaciones, hablamos de esos concilios que en el siguiente estudio veremos de manera detallada. Hablamos de innovaciones a la palabra de Dios, pero pensemos en esto. Jesucristo no dio libertad a la iglesia para que creara ella misma su propia doctrina. Jesucristo no dio esa libertad a la iglesia para que ella misma creara su propia doctrina. La iglesia es ejecutiva. ¿Qué quiere decir que la iglesia es ejecutiva? Todos los miembros tienen derecho a opinar, pero no para legislar contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Efesios 1. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1. Efesios 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Jesucristo, lo que hizo Dios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿Jesucristo es qué? ¿Es el cuerpo de qué? ¿La cabeza de qué? ¿Y la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 23. Y aquí está la analogía que trata el apóstol Pablo.
acerca del matrimonio y la relación que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ver, ¿qué significa que Jesucristo sea cabeza de la iglesia? Lo que significa es que Jesucristo gobierna a su iglesia ¿por medio de qué? Eso lo hemos dicho varias veces en los estudios. ¿Por medio de qué gobierna el Señor Jesucristo a su iglesia? Aquella iglesia que sea su cuerpo verdadero. ¿Por medio de la palabra? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sí, que es el que nos guía a toda verdad. Pero vean también el 29. Hablando de esa analogía, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿En qué manera el Señor Jesucristo sustenta y cuida a su iglesia? Habiéndole dado ¿qué? Su palabra. Habiéndole dado su palabra. Una iglesia debe de edificarse como lo dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, además, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso es muy importante porque dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué palabras? Que antes han sido dichas por los santos profetas. Se está refiriendo a Antiguo Testamento. Que para nosotros, eso lo vamos a ver ahorita, para nosotros, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es ejemplo para que tengáis memoria, es ejemplo para nosotros. El Nuevo Testamento es doctrina. Muchos, quiero que también vean Mateo capítulo 18. Quieren ver, hablando de esa autoridad que no le ha dado el Señor Jesucristo a la iglesia para que sea legislativa, es decir, haga leyes nuevas. Y quiero que vean Mateo capítulo 18, versículo 15, porque algunos erróneamente interpretan este pasaje, pero no es así. Una iglesia debe edificarse, como lo dice Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Muchos usan este pasaje y lo interpretan mal para darle una autoridad que no tiene la iglesia. Y es precisamente este pasaje de Mateo 18. ¿Quieren ver Mateo 18 del 15 al 22? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? ¿De qué está hablando esos versículos? ¿De una ofensa? ¿Sí? De un hermano hacia el otro, de ofensa. Y no está hablando de un orden bíblico de cómo debe de ser. Dice el versículo 18 acerca de esta disciplina. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí nada más. Muchos erróneamente interpretan este pasaje, pero el contexto está hablando ¿de qué? De la disciplina. De la disciplina, y cualquier decisión que tome una iglesia neotestamentaria, siguiendo como regla de fe y de práctica solo la Escritura, entonces tendrá el consentimiento de Dios y Él lo ratificará en los cielos, pero no para un accionar contrario a la palabra.
Y esto es lo que no entendieron estos concilios y esas iglesias irregulares. La fuente de autoridad es la Biblia. Es la fuente de autoridad. Es el antiguo pacto, lo hemos dicho, para nosotros es ejemplo. Es el pacto que hizo Dios con Israel. Y el Nuevo Testamento es el pacto que hace Dios con la iglesia. Nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Y es el pacto que hace Dios con nosotros. Vean lo que dice 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Dice de manera clara, y estas cosas, y nos está como que recapitulando las experiencias de Israel que son un ejemplo para nosotros. Y dice el versículo 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Algo muy importante, las Escrituras enseñan una doctrina, una disciplina doctrinal y una disciplina moral. Y esto es muy actual hoy día, cuando el mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y hacen de la luz tinieblas. Hermanos, hablando de que las Escrituras enseñan una disciplina moral y doctrinal, los creyentes deben de apartarse de los que no creen y de los que no actúan en armonía con la palabra. Vean lo que dice Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una iglesia, hablando de esta disciplina moral y doctrinal, una iglesia, hermanos, no debe de tolerar entre sus miembros a gente perversa. Gente perversa, como nos describe 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 6. Es una gente perversa. Vean lo que dice ese pasaje. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué problema había? Que este joven tenía la esposa de su padre, no era su mamá, pero era su madrastra, entonces la tenía por mujer. Dice, ¿y vosotros, la iglesia, qué estaba haciendo? Nada. Dice, estaba envanecida. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, es decir, este joven, esta persona, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Oigan, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la iglesia. El creyente verdadero se somete a la palabra escrita, y es lo que nos dice segunda de Tesalonicenses. ¿Quieren ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hermanos, el apóstol Pablo establece el fundamento doctrinal que significa la Escritura para la iglesia y para toda iglesia y para todo creyente. Y de manera clara lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A ver, permíteme un segundo. Aquí le está hablando el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, a Timoteo, pastor en Éfeso. A ver, cuando le está escribiendo ya existía, cuando Timoteo era niño, ¿existía el Nuevo Testamento?
¿no? Y sin embargo, vean cómo dice, has sabido las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento apuntaba a quién, hablaba de quién, Jesucristo. Y luego dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, de manera clara. Cuando ocurrió, habíamos hablado de los lapsi, cuando ocurrió el problema con los lapsi, como lo hemos comentado en estudios anteriores, no era cuestión de ver qué solución daban a las iglesias, sino qué dice la Escritura al respecto. Cuando se trató de elegir a un pastor, se debió también de recurrir a la Escritura para que en base a ella se juzgue y se juzgara a los candidatos. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que ese problema de los lapsi, que ante el decreto de Decio, Cipriano, obispo de Cartago, hizo esta división de apostasía. De unos no eran tantos, otros poquito y otros sí mucho, ¿sí? Dividiendo la apostasía, grados de pecado. Entonces, recuérdense que les decía que se quedó sin pastor la iglesia en Roma, sin obispo, y entonces se levantaron dos liderazgos. Uno fue Cornelio que aceptó a todos estos apóstatas, a todos estos que se habían apartado de la verdad, que habían evitado el martirio o la persecución, negando al Señor Jesucristo. Y sabemos que en este otro liderazgo se levanta Novaciano, y dijeron, no podemos hacer esto, eso es contrario a las Escrituras. Entonces, no se debía de haber juzgado conforme a las Escrituras para elegir a un pastor, ya sea a Cornelio o a Novaciano. Pero ¿a quién se eligió? Cornelio. Hermanos, escuchen esto. La mayoría de la iglesia en Roma, conste que no estoy hablando de la iglesia católica, todavía no existía. La mayoría de la iglesia en Roma se fue ¿con quién? Con el error, con Cornelio. Pero escuchen esto, la razón no necesariamente la tiene la mayoría. Porque cuando lo que decida la mayoría no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no tienen la razón, ¿o sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden, una iglesia es ejecutiva. Todos pueden opinar, pero no es legislativa. No es para hacer leyes nuevas, ni doctrinas nuevas. La razón la tiene Dios en su palabra. Las iglesias del tercer siglo, hermanos, fueron muy ilusas y hasta inocentes de creer que un poco de innovación o de desviación no les afectaría en su oposición frente a la verdad. Fueron muy ilusas. Primera de Timoteo 3. Ya lo leíamos. Primera de Timoteo 3. Versículos 14 y 15. Vean lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Timoteo, tú como pastor, sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna. Una columna que sostiene. En este sentido, sostiene una edificación, ¿no? Esta iglesia está construida sobre columnas. Podemos tumbar los muros, que va a permanecer la construcción porque está cimentada sobre columnas desde sus cimientos. Una iglesia verdadera debe de ser columna de la verdad. Y cuando dice baluarte, es decir, que debe de defender la verdad a toda costa. Defender la verdad a toda costa. Fueron muy inocentes estas iglesias del tercer siglo. Ya el apóstol Pablo había advertido acerca de ello.
ante una iglesia que estaba envanecida y que tenía una posición neutral. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Vean otra vez lo que dice ese versículo. 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Hebreos 12, del 12 al 16, vean lo que dice. Hebreos capítulo 12, del 12 al 16, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. De manera clara, si creemos como iglesia ante los tiempos que estamos viviendo, que no debemos de ser tan estrictos, moral y doctrinalmente, hermanos, entonces no estamos tan lejos de la apostasía. Ahora hay un orden bíblico para todo esto. El siglo III está marcado por cambios considerables dentro del cristianismo. Sin embargo, pronto tendría lugar un acontecimiento que cambiaría la historia y que permitiría consolidar estos y otros cambios. Para este periodo en el que vamos a conocer los cambios que hubieron, debemos de recordar lo que nos dice 2 de Corintios. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 6 para recordar a la luz de estos cambios. Veamos este pasaje, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremendo lo que dice este pasaje. Y quiero que recordemos este pasaje, hermanos, porque vamos a entrar al siglo IV, y el siglo IV observó el primer momento crucial en la historia de la cristiandad, donde el cristianismo pasó de ser una religión ilegal y perseguida a ser la religión favorecida y auspiciada por el Estado de Roma. Ese gran cambio ocurrió cuando Constantino I, en el año 312 al 337 después de Cristo, hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Esto vamos a profundizarlo un poquito más en el siguiente estudio, pero después de un periodo de tranquilidad y hasta un poco de desinterés hacia los cristianos, esta tranquilidad cambió drásticamente durante el reinado de Diocleciano, el emperador. Esto fue en el año 284 al 305, ya que con el apoyo de sacerdotes paganos y fomentado por el fanático emperador Galerio, Diocleciano emitió la serie de edictos más crueles de la historia contra los cristianos. Pero quiero que escuches muy bien esto, porque has escuchado que el catolicismo, escucha muy bien, has escuchado que el catolicismo han dicho que ellos fueron perseguidos y tienen a muchos mártires de la fe y demás. Bueno, esto sucedió en este periodo de tiempo. Aún no existía la Iglesia Católica,
pero ya la iglesia en Roma estaba totalmente desviada doctrinalmente. Y este edicto de Diocleciano persiguió tanto a cristianos verdaderos como a cristianos nominales, que solamente lo eran de nombre. ¿Y quiénes eran estos? Estos eran los que se decían cristianos, pero no vivían conforme a quién. Y no vivían de acuerdo a quién. Al Dios de las Escrituras, al Señor Jesucristo. Y eso comenzó el 24 de febrero del año 303 después de Cristo y continuó hasta abril del año 311 después de Cristo. Hermanos, este primer edicto requería que todos los cristianos fueran destruidos, todas las Biblias fueran quemadas y que se perdieran los derechos civiles de todos los cristianos. Otros edictos encarcelaban o mataban a pastores y exigían el sacrificio público a un dios romano para escapar del martirio. El edicto final emitido por el sádico Galerio en el año 308 después de Cristo prácticamente fue una marca de la bestia y la peor de las persecuciones contra los cristianos. Incluso los hijos de los cristianos fueron ejecutados durante ese periodo de terror. Sin embargo, después de varios años de intentarlo, Galerio se dio cuenta que no importaba cuántos cristianos matara, no podía erradicarlos del imperio. Entonces en el año 311 después de Cristo cambió el rumbo y se emitió un decreto de tolerancia que legalizó el cristianismo. Y eso trajo muchos cambios sustanciales, muchos cambios sustanciales. Y aquí es donde entra precisamente Constantino. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Y vamos a hablar precisamente del maridaje de la iglesia y el Estado y el surgimiento en el año 313 de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana Universal. Solo quiero adelantarles que Constantino, al ver precisamente este decreto, y dicen historiadores que a él mismo, al tener una visión, vio una visión en el cielo de una cruz de fuego y que decía, con esta vencerás, entendió que él tenía que hacerse cristiano. Y viendo que aún las persecuciones más crueles no habían podido destruir a los cristianos, entonces asumió el cristianismo como la religión del Estado y convocó a pastores. Y lógicamente pastores irregulares de iglesias irregulares asistieron a este primer concilio en donde se dio un maridaje entre la religión cristiana nominal y el imperio romano. Pero eso lo veremos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.